y nuestro secretario dará lectura a la cuenta. Don Álvaro. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Se da cuenta del oficio del presidente para el mercado financiero, señor Joaquín Cortés, por el cual responde nuestro oficio número 15 sobre fiscalización de los contratos de seguro de renta vitalicia y el equilibrio que debe existir entre las compañías aseguradoras y usuarios pensionados, entre otras materias, en relación a las consultas que se le hicieron en la última sesión, señora presidenta. Esa es toda la cuenta. Muy bien. ¿Respondió todas las preguntas a través del oficio? Entiendo que sí. ¿Sí? El oficio se va a dar cuenta que queda a disposición pública en la página web. Ya, ya. Bueno, vamos a preguntarle entonces a don Joaquín. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Muy bien. ¿Puntos varios que algún diputado quisiera manifestar en la comisión? ¿No? Perfecto. Entonces, hola Alejandro. Hacemos pasar a don Joaquín con su equipo de trabajo. ¿Mm? Sí. Bueno, le damos la bienvenida, ¿no es cierto?, a la Comisión para el Mercado Financiero, en forma especial, ¿no es cierto?, a su presidente, Joaquín Cortés, quien asiste además junto a todo su equipo de trabajo, que le damos la bienvenida. Y además están presentes, además recién acabamos de dar cuenta, hay un eco, ¿no? Hay un eco. Recién acabamos de dar cuenta en la comisión el oficio que usted ha enviado, don Joaquín. Al parecer, si nos pudiera usted plantear nosotros si son la respuesta de las consultas que habían hecho los diputados en la sesión anterior, y quedaron además varias preguntas pendientes. Así que sin más le ofrecemos la palabra a don Joaquín para que pueda hacer comentario del oficio que usted nos envió. Recién acabamos de tomar conocimiento de aquello y posteriormente, ¿no es cierto?, para la segunda ronda de preguntas. Quedaron algunas respuestas, ¿no es cierto?, pendientes, y posteriormente una segunda ronda de preguntas. Le ofrecemos la palabra a don Joaquín. Gracias, señora Presidente. Gracias. Saludo a todos los parlamentarios que nos acompañan. Efectivamente, el día viernes les enviamos un oficio a nuestro juicio respondiendo todas las preguntas que nos señalaron. Estamos acá todos disponibles para contestar cualquier duda que a juicio de ustedes no haya quedado respondido. Y con su permiso me gustaría dar la palabra al señor Daniel García, que fue uno de los que estuvo a cargo de responder ese oficio. Muy bien, si nos pudiera relatar entonces, don Joaquín, porque recién se da cuenta en la comisión. ¿Mm? Les voy a mandar copia del oficio, diputada, por WhatsApp. Perfecto, perfecto. ¿Mm? Muy bien, gracias, don Álvaro. Le ofrecemos la palabra. Por su intermedio, señora Presidenta, a través del oficio 70-301, que firmó el presidente Joaquín Cortés a nombre del Consejo y que fue remitido a la Comisión Especial Investigadora el día viernes, tratamos de hacernos cargo, en primer término, de las consultas específicas que venían incorporadas en el oficio que ustedes nos remitieron con fecha 16 de agosto, Comisión Especial Investigadora, y también de parte de las inquietudes que se plantearon durante la sesión en la que estuvimos como comisión en las fechas anteriores. Entonces, en la respuesta no solo respondemos respecto de las preguntas específicas que venían en el oficio, sino también en lo que surgió de la discusión. Por cierto, también nos hacemos cargo del informe que nos acompañó respecto a la sistematización de correos electrónicos que recibió la Biblioteca del Congreso Nacional. En ese contexto, en una primera sección que tiene el oficio que nosotros hemos contestado, nos hacemos cargo precisamente o partimos con la sistematización
de las presentaciones que recibió, ustedes canalizaron de la que preparó la comisión, la Biblioteca del Congreso Nacional. Y aquí un primer aspecto que es importante, señora Presidenta, por su intermedio, es mencionar de que para nosotros, para poder hacernos cargo de cada uno de los reclamaciones o inquietudes que puede tener un pensionado, requerimos tener información, dos informaciones clave. Primero, la compañía que es sujeta de la reclamación, y segundo, la persona. Eso no viene contenido en la sistematización, entendemos que es una sistematización donde vienen los temas más generales y por tanto no nos podemos hacer cargo de cada una de las temáticas. Sin perjuicio de eso, señora Presidenta, por su intermedio, por cierto, como comisión estamos plenamente disponibles a que nos hagan llegar los antecedentes específicos y podemos contestar cada caso y analizar pertinentemente cada situación en específico. Dicho lo anterior, la manera como nos aproximamos a la explicación, digamos, a hacernos cargo de los temas contenidos en las sistematizaciones, básicamente tomar en cuenta los reclamos o reclamaciones que nosotros como Comisión para el Mercado Financiero hemos recibido respecto de las temáticas relacionadas con las rentas vitalicias. Y en ese contexto ordenamos básicamente la secuencia de instrucciones que se hicieron y de cómo se abordó la dinámica del anticipo del 10% y cómo fuimos, digamos, determinando y el foco de atención de la Comisión para el Mercado Financiero puesto en la calidad de la información que reciban los pensionados y lo reproducimos in extenso. Asimismo, damos cuenta de algo que el presidente en su presentación un par de semanas atrás había mencionado, pero aquí lo detallamos: los reclamos que hemos recibido producto del proceso de anticipo de renta vitalicia, totalizando un número de 136 reclamos, más del 90% de ellos ya totalmente tramitados. Como en la sistematización del informe de la Biblioteca del Congreso Nacional había temas que eran más amplios que simplemente el anticipo del 10%, entre los cuales está las inquietudes respecto a cómo funciona la información en el sistema de consulta de montos de pensión, por ejemplo, el tema de la propiedad de los fondos cuando se suscribe una renta vitalicia. Lo que hacemos fue básicamente en las secciones siguientes explicar un poco cuál es la dinámica sobre la cual nosotros respondemos las inquietudes que los pensionados nos han planteado respecto a temas similares, ¿no? Entonces acá nosotros reflejamos el volumen de reclamaciones que tenemos en el periodo de un año, para considerar un periodo más extenso de tiempo, y en ese periodo de tiempo tenemos alrededor de 400 reclamos del mundo de pensionados de rentas vitalicias. Estamos hablando de un universo de 650.000 personas. 650.000 personas que tienen un contrato de renta vitalicia. Esto representa en torno a alrededor del 3,3% de todos los reclamos que recibimos relacionados con personas que tienen un seguro en Chile. Sobre un universo, para que se haga una idea, por su intermedio, señora Presidenta, recibimos anualmente en torno a 13.000 reclamos de personas, la mayor parte de los cuales tienen que ver con seguros automotrices o seguros de salud, que son los más masivos. Los reclamos por renta vitalicia representan un 3,4% de ese total. Y durante el desarrollo de la respuesta que le damos, señora Presidenta, por su intermedio a la comisión investigadora, relatamos un poco cuáles son la tipología de reclamos que nosotros recibimos, básicamente dudas con algunos alcances de cuando se suscribe una renta vitalicia, algunas consultas respecto al cambio en las condiciones, por ejemplo, cuando fallece alguno de los cónyuges, etc. Aquí está reflejado y ciertamente cuando lo pueden ver en detalle podemos entrar en profundidad en cualquiera de los aspectos que usted está mencionando. También en una segunda sección, por su intermedio, señora Presidenta, entendiendo que es uno de los objetos matrices del origen de la Comisión Especial Investigadora, se profundizó respecto a cuál es el proceso de supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero respecto al tema de renta vitalicia. Entonces, acá básicamente se aborda
la explicación de cuál es la supervisión desde el punto de vista prudencial, y cuando hablamos desde el punto de vista prudencial se refiere, señora Presidenta, por su intermedio, a resguardar o todas las acciones que hace la Comisión para el Mercado Financiero a objeto de que las compañías de seguro tengan los recursos suficientes para honrar sus compromisos de largo plazo que tienen con los pensionados en un contrato que, como usted sabe, señora Presidenta, puede durar 30 años o más. Entonces es supervisar que las compañías tengan los recursos para pagar las pensiones durante toda la vida de sus pensionados. Y en segundo término, y que también está explicado en detalle, que entiendo que también era interés de ustedes conocerlo en extenso, es básicamente qué hacemos para supervisar no solo que la compañía tenga la solvencia suficiente para honrar sus compromisos, sino que el trato, que el relacionamiento, que la información y que las condiciones que establecen en ese contrato con el pensionado se cumplan. Se cumplan desde el momento que se hace la oferta, señora Presidenta, hasta finalmente cuando se paga la última de las pensiones cuando fallece el pensionado. Y así relatamos, por ejemplo, y hacemos un raconto, señora Presidenta, debido a que, como usted sabe, producto de la ley de agente, a partir de hace un par de meses atrás, ya la supervisión de los asesores previsionales no es una materia de competencia de la Comisión para el Mercado Financiero, sino que quedó radicada en la Superintendencia de Pensiones, pero hasta antes de la vigencia de la ley de agente era una actividad y una regulación conjunta. Y esa está explicado en detalle, señora Presidenta, todas las acciones de supervisión que nosotros como Comisión para el Mercado Financiero en conjunto con la Superintendencia realizábamos a objeto precisamente de resguardar el objeto que es de interés de esta comisión, que es el adecuado trato y la adecuada información y la adecuada asesoría que reciba el pensionado al momento de suscribir una renta vitalicia, que es muy importante resaltar el rol que nos compete en supervisar la asesoría que brindaban los asesores financieros a las personas que suscriben una pensión de renta vitalicia, como también a las compañías de seguro cuando hacían un proceso de venta directa a través de sus agentes de venta. Y ahí explicamos cómo nosotros fiscalizamos, por ejemplo, a través de pruebas de certificación, la competencia de las personas que están a cargo de estos procesos, cómo se hace supervisiones en gabinete y en terreno a los asesores previsionales, verificando, por ejemplo, los registros de antecedentes que tienen en el relacionamiento con sus clientes, en los cuales debe constar en todo momento todo lo que nosotros consideramos como información de importancia para los pensionados, entre las cuales, por cierto, está el objeto de atención de esta comisión, que es que haya una información clara, oportuna y veraz en cuanto a las condiciones del contrato de renta vitalicia, donde uno de los elementos centrales es que la persona pierde la propiedad de los fondos y a cambio de esa compra, de esa prima, que es una renta vitalicia, se resguarda a cambio con una pensión en UF invariable hasta el último de sus días. Ahí hay un desarrollo profundo, señora Presidenta. También mencionamos un objeto de atención de la Comisión Especial Investigadora respecto al funcionamiento de SCOM, y acá explicamos un poco cómo funciona en términos generales esta plataforma, y mencionamos específicamente cómo supervisamos a esta plataforma, cómo supervisamos a las compañías, cuáles los sistemas de alerta automática que tenemos en el sistema. Este es un sistema que nos provee información muy rica, por su intermedio, señora Presidenta, porque tenemos información uno a uno de las pólizas de cada persona. Entonces, nosotros tenemos alertas diarias que nos advierten, por ejemplo, determinadas cuestiones como si hay un asesor que está cerrando ofertas en tiempo muy corto, y por lo cual uno podría entrar en la sospecha que no está entregando toda la información. En fin, aquí está detallado efectivamente ese sistema de alertas, que es el que nosotros naturalmente utilizamos para supervisar y aplicar sanciones cuando así ha sido el caso, que las hay. Por ejemplo, también ahí está toda la información de tribunales de familia que tiene que ser entregada oportunamente cuando hay retenciones judiciales por pensión alimenticia, consultas respecto a la publicidad estadística. En fin, aquí está detallado, quedamos abiertos a cualquier inquietud. Y también las gestiones que se relacionan con los pensionados en cuanto a ir perfeccionando el sistema de información. Y aquí nos hacemos cargo como comisión, por su intermedio, señora Presidenta,
de las observaciones que originalmente estaban contenidas en el informe de la Fiscalía Nacional Económica y reflejamos los cambios principales que se incorporó en la normativa a objeto de mejorar la calidad de la información, la comparabilidad, la disponibilidad de todos los antecedentes para que las personas tomen sus decisiones y que se materializó en una norma de carácter general que emitió la Comisión para el Mercado Financiero el año 2019. Insisto, donde buena parte de los inputs iniciales corresponden a las recomendaciones que había hecho originalmente la Fiscalía Nacional Económica. Finalmente, también en esta sección, por su intermedio, Presidenta, explicamos cómo funciona la parte del contrato de renta vitalicia, cómo conversa con la póliza que está depositada y cómo se le informa de las características del contrato al pensionado. Acá le ponemos un certificado de oferta donde viene expresamente las leyendas que corresponden a la condición de propiedad de los fondos, en comparación también, por cierto, a lo que ocurre con el retiro programado, con la renta vitalicia temporal, en fin, todas las leyendas que vienen incorporadas en ese documento que tiene que ser firmado por el pensionado. Y, como le digo, también hacemos la conversación de cómo ver el contrato en función de las condiciones del Código de Comercio con las condiciones que están en la póliza. Finalmente, señora Presidenta, por su intermedio, informarle que tenemos algunos antecedentes ilustrativos respecto a cómo se dio la información específica de los antecedentes para el anticipo del 10%, cómo se representa la información para que la persona pueda entender cuál es el monto posible a retirar, cuál es la referencia respecto a la reserva técnica. Y en la última sección, que es el capítulo séptimo o sección séptima del oficio que le reportamos, hacemos una explicación que entiendo también fue parte de las preguntas que se le levantó a la Comisión para el Mercado Financiero en sesiones pasadas respecto a cómo se equilibran los objetivos de supervisión que tiene que ver con la solvencia de las entidades financieras para honrar los compromisos con sus pensionados, con los elementos que nosotros denominamos conducta de mercado, que es básicamente el comportamiento de los agentes, en este caso compañías de seguro, para efectos de cumplir con las condiciones contractuales y etcétera con los pensionados. Y acá una de las cosas que hacemos es, bueno, referir conceptualmente cómo se aproxima ese objetivo en la Comisión para el Mercado Financiero, pero además reflejamos un poco cómo esa importancia que se le ha dado a estos dos pilares, supervisión de solvencia y supervisión de conducta, se ha materializado en ajustes importantes de la estructura organizacional e institucional que tiene la Comisión para el Mercado Financiero, avanzando a un modelo de cumbres gemelas, utilizando como referencia informes o consultorías del Fondo Monetario Internacional, donde ambos pilares quedan en equivalencia a objeto de que el Consejo los tenga a la vista para poder desarrollar una adecuada regulación financiera. Ese es en síntesis, señora Presidenta, lo que nosotros contestamos el día viernes. Por cierto, quedamos abiertos a cualquier inquietud en específico que quiera plantearnos algún parlamentario respecto a algún punto en detalle de este oficio. Muchas gracias. Don Joaquín, no sé si usted quisiera agregar algo. No, nada, señora Presidenta. Ya. Bueno, muchas gracias por la información. Lo que pasa es que nos hubiese gustado poder haberla recibido antes, pero eso no puede desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de cómo funciona una comisión investigadora que solo se da cuenta, ¿no?, cuando entra a la comisión oficialmente. O sea, a partir, ¿no es cierto?, de las 3:30 de la tarde quedó ingresado oficialmente a la comisión, por lo tanto no hemos tenido la posibilidad de revisar el oficio, a pesar de que ustedes los hayan enviado, ¿no es cierto?, el día viernes. Ya nos han enviado nuestros correos electrónicos, ¿no?, a los diputados miembros de la comisión para su revisión en esta semana. Y ofrezco la palabra si existe alguna otra pregunta de parte de los diputados, ¿no es cierto?, miembros de la comisión, o alguna pregunta en relación a la exposición que nos ha hecho, ¿no es cierto?, la Comisión para el Mercado Financiero. Entendiendo que fue muy somera, pero esperamos, ¿no es cierto?, tener preguntas en relación a una lectura más profunda.
Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. ¿Presidenta? Diputado Labra. Sí, voy a tratar de ver al mismo tiempo la tabla que me interesa comentar. A continuación se muestra un ejemplo de la información recibida por el pensionado o la pensionada. Dice monto de la pensión actual, está en UF, está en plata, en pesos, está el porcentaje del anticipo, que sería el 10%, está en UF, 62,42 UF, y está el monto a recibir, anticipar 1.842.000 pesos con 740 pesos. Más después de la pensión, cómo quedaría la pensión, y la diferencia son 20.000 pesos. Si, eso es lo que quiero que me dejen claro. Si es el 10% y está hasta el 1%. O sea, el pensionado o la pensionada tiene la información suficiente para decidir si quiere el retiro o no. Y tiene también claro cuánto sería la rebaja. Lo importante para mí es saber si estos 178 y estos se mantienen, por supuesto con las variaciones que tiene el sistema, que aquí no es tanto, se mantiene hasta el final, hasta que no haya otro retiro, donde dice pensión después del anticipo. Esos serían 178.812 pesos hasta que esté programado. Eso es lo que quiero saber. Si esta información es la que reciben todos y si ese es el monto de los 20.000 pesos de diferencia y por cuánto tiempo se mantiene eso. Si fueran tan amables, por favor, don Daniel García o don Joaquín Cortés. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Labra. Vamos si le parece, don Joaquín, que pudiera anotar las preguntas y posteriormente responder. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Ya, yo tengo algunas preguntas en relación al capítulo 2 de la investigación, que dice relación con el funcionamiento, supervisión y normativa. Entonces, me interesaría saber y que nos pudieran enviar todas las consultas que se han hecho a la Superintendencia de Pensiones en relación a las modificaciones de rentas vitalicias, y cuánto han sido utilizadas. O sea, primero, cuántas son las, ¿no es cierto?, las consultas que se han hecho a la Superintendencia de Pensiones, y cuánto de lo que la Superintendencia ha manifestado se han utilizado, ¿no es cierto?, en las recomendaciones que ustedes han hecho, ya que no es vinculante, ¿no? Ustedes permanentemente deben estar oficiando a la Superintendencia. ¿Se escucha o no? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto, ya. Entonces, ustedes permanentemente están en relación con la Superintendencia de Pensiones en relación a rentas vitalicias. Quisiera saber, ¿no es cierto?, cuáles son esos oficios, qué tipo de consulta y si han sido vinculantes o no, la relación que han tenido permanentemente con la Super de Pensiones. Lo segundo, en relación a la supervisión, que es parte importante de la investigación de esta comisión, ¿cuáles son las sanciones más frecuentes, ¿no? Algo se dijo en la exposición. ¿Cuáles son las sanciones más frecuentes? ¿Cómo funciona el sistema de fiscalización? Si solo es a requerimiento o si es muy parecido a lo que hace la Contraloría en términos aleatorios. Y qué tipo de multas son las que se aplican y cuáles son las aseguradoras, ¿no es cierto?, que están involucradas en este tipo de sanciones, ¿no? Y para entender, ¿no es cierto?, cuáles son las infracciones más frecuentes y las multas que ustedes están cursando, que al parecer, ¿no es cierto?, eso estaría ocurriendo. Me interesaría saber, en términos de la supervisión, que lo hacemos permanentemente además con el superintendente de pensiones en relación al FP, la Comisión de Trabajo, la rentabilidad de las aseguradoras. ¿Ah? ¿Cuál es la rentabilidad que hoy día tienen las aseguradoras? Hemos recibido información en la Comisión de Constitución, ¿no? En relación a cuánto se ha recibido desde los afiliados
cuánto es el monto que se ha recibido de los afiliados al sistema de rentas vitalicias y cuánto de eso que se ha recibido hoy día, ¿no es cierto?, egresa por pensiones. Me explico, ¿no? Si tenemos 200.000 millones y se han entregado en estos 30 años 30.000 millones en pensión, bueno, queremos saber, eso ocurre en la AFP, queremos saber qué es lo que está ocurriendo en el sistema de aseguradora. En relación a lo que planteaba el diputado Amaro Labra sobre los contratos, ¿no? Y la especificación de la información. Una de las cosas que planteaba la Fiscalía Nacional Económica era la falta de transparencia en los contratos y en la información. Entonces, y sobre todo para lo que tiene que ver con el retiro, una de las observaciones más importantes de los afiliados tenía que ver con las reservas técnicas. En ninguna parte, ¿no es cierto?, se le explica al pensionado que quiere retirar cuál es esa reserva técnica, cuál es el monto, por lo tanto no tiene ninguna transparencia, ninguna claridad de cuánto es el 10%. Y tampoco se dice en ninguna parte de los contratos, algo que se repite permanentemente, la propiedad de los fondos, ¿no? Ni lo que significa la compra de esta prima. Entonces a mí he conversado con varios abogados de la plaza, ¿no? y que conocen este tema. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que ocurre con este contrato? Que una de las situaciones más importantes que uno dice en un contrato con cualquier negocio es qué es lo que pasa con la propiedad de lo que se está transando. Y frente a esa situación, en el contrato no existe absolutamente ninguna claridad. Y si ustedes hicieron un análisis de lo que planteó la Biblioteca del Congreso, y vamos a entregarle además, ¿no es cierto?, lo que nos ha entregado los pensionados en primera instancia, en ninguna parte sale que esto queda en propiedad. Sí que es irrevocable, lo planteé la vez anterior, creo que 2 o 3 veces en el contrato, en negritas y en mayúsculas. Sin embargo, no aparece que la propiedad de estos fondos significa la compra de una prima y posteriormente a eso, ¿no es cierto?, que los fondos pasan a manos de la aseguradora. Tengo varias otras preguntas en relación a los otros capítulos, ¿no?, de la investigación, pero podemos dejar ahí para que nos puedan responder las preguntas que ha hecho el diputado Labra como esta presidenta. Don Joaquín. Muy bien, señora presidenta. Varias de estas preguntas las hemos ido respondiendo en sesiones anteriores, pero no tenemos ningún problema en ahondar en ello, digamos. En primer lugar, les diría, vamos a ir respondiendo las preguntas de acuerdo a los temas que somos especialistas cada uno. La primera pregunta don Joaquín, si me permite, cuando usted cree que ya ha respondido, por favor, díganos en qué minuto, porque queremos profundizar en los temas porque no han quedado claras las respuestas que se han entregado. ¿Sí? Muy bien. La primera pregunta, que es la pregunta del diputado Amaro Labra, la va a contestar el señor Daniel García. Por su intermedio, señora presidenta, para responderle al diputado Amado Labra, efectivamente, la idea de poner una tabla en el oficio que estamos respondiendo a modo de ejemplo de la información que reciben los pensionados es precisamente porque este es el tipo de información que reciben los pensionados y que nosotros incluimos. Entonces, ustedes pueden apreciar en la primera columna aparece el monto de la pensión actual reflejada tanto en UF como en peso. Una de las cosas que nosotros le exigimos a las aseguradoras es que pusiera todas las alternativas posibles, dado que la persona puede optar o tener información para hacer el anticipo completo del 10% con los topes, o en función de que quiera que el efecto en la pensión sea menor, ir viendo anticipos que fueran de menor cuantía. Y por eso, si ustedes pueden ver en la primera columna, el monto es fijo. Aquí está una persona que recibe una pensión de 198.681 y que corresponden a 6,73 UF de hace algunas semanas atrás. Aquí en la segunda columna aparece el porcentaje de retiro.
Y ahí dice 10% porque el 10% es el máximo que permite la ley y así hasta llegar al 1%. Monto anticipar se le dice a la persona acá, y queda claro, si es que decide anticipar el 10%, equivale a, por el caso de esta persona en específico o este ejemplo en específico, equivale a una cantidad de anticipo de 62 UF que equivale a 1.800.000 y fracción. Eso es lo que puede retirar la persona. Si la persona, y estoy en el caso número 1 de que decida efectivamente hacer el anticipo por el tope, efectivamente la pensión queda reducida en un porcentaje y queda en 6,06 UF, que equivalen a 178.000 pesos. Efectivamente, como el diputado Labra lo menciona, es una rebaja de alrededor de 20.000 pesos. Esa rebaja, como se ha explicado, atendiendo el tenor literal de la ley, es permanente, dado que contra lo que se hizo el anticipo, o eventualmente se hizo, aquí yo no sé si la persona lo habrá hecho o no, pero contra lo que se hizo el anticipo es contra la reserva técnica, que es básicamente la que determina finalmente cuál es el monto fijo en UF. Ahora, este monto, naturalmente no hay un segundo anticipo aprobado por la ley, por su intermedio, señor diputado, así que este monto, si es que la persona retira el 10 o retira el 5, lo que aparezca ahí es el monto que es resultante de su pensión. Esta es la información que reciben todos los pensionados. La idea, cuando se hizo esta instrucción, es que las personas tuvieran claridad de todas sus opciones. Esto no obsta de que también nosotros instruimos a las aseguradoras de que ante dudas o inquietudes específicas tuvieran toda la disponibilidad para entregar la información a las personas para poder clarificar sus decisiones. Y si aún así no había claridad por parte de las personas respecto a la respuesta de la compañía, naturalmente podían recurrir a la Comisión para el Mercado Financiero para interceder, digamos, en que la información sea pertinente. Así lo hicieron alrededor de 140 personas. Sí, perdón, señor García, si usted me permite. Efectivamente, esto lo recibieron los pensionados. Y así con la claridad de lo que se está planteando. ¿Y dónde está la reserva técnica para el cálculo del 10%? Por su intermedio, señora presidenta, la reserva técnica se desprende de los porcentajes que aquí están mencionados. Sin perjuicio de eso, para claridad de las personas, si deseaba, y así ocurrió entendemos en algunos casos, claridad de cuál es el monto específico de la reserva técnica, evidentemente la compañía está obligada también a entregarlo. Hay que recordar... Presidenta. Sí, diputado Labra. Sí, exactamente ese es el asunto. ¿Cuál es el problema de que la reserva técnica sea parte del ejemplo? ¿Cuál es el problema de decir, mire, esta es la reserva técnica también, como dato? Porque usted entenderá que hacer el trámite es bastante complicado para un montón de personas, sobre todo para las personas que estamos hablando, que son gente que debería estar descansando en realidad, no haciendo preguntas. Entonces, claro, hay 140 personas, son re pocas las personas que preguntaron, pero deben ser muchas más las que tienen la necesidad de saber y no se atreven a preguntar o no pueden preguntar. De eso se trata la transparencia, que tengamos más información. Gracias, presidenta. Muy bien. Entonces sería bueno incorporarla. O sea, lo que ocurre, señor García, es que una de las cosas más importantes, a lo mejor vamos a enviarle todo lo que nos plantearon los pensionados, ¿no? ¿Cómo yo voy a saber cuánto es lo que puedo retirar si no tengo la base de cálculo? O sea, si no tengo la reserva técnica explícita, que era una de las cosas que se supone que debería ser, ¿no es cierto?, y que plantea la reforma constitucional, porque a partir de eso se hace el cálculo, no está. Esto, lo que a mí me pareció muy didáctico, ¿no? Y muy bueno lo que hicieron, en términos de la tabla, la UF, el porcentaje, cómo podía ir cayendo, me parece extraordinario, muy bueno, es muy explícito. Sin embargo, no sabemos cuál es el monto de la reserva técnica de cada pensionado para saber cuál era el monto que yo podía retirar del 10%. ¿Dónde está eso? ¿O es un cálculo indirecto? Por su intermedio, señora presidenta, efectivamente se puede desprender de lo que está acá.
como le mencionaba yo, puede también ser objeto de una inquietud. Yo entiendo lo que plantea el diputado Lara, no todo el mundo quiere hacer la consulta. Ahora sí, nosotros supervisamos que efectivamente la reserva técnica esté constituida, pero quiero ir un poquito hacia atrás, señora Presidenta, y estos instrumentos son totalmente perfectibles. Usted se conoce muy de cerca que esto tuvimos que, este instructivo se generó, digamos, en tiempo récord para poder efectivamente de un miércoles a un lunes que se estén pagando las pensiones con la información más clara posible. Y lo que se estimó cuando se trabajó en este cuadro era que las personas gráficamente pudieran saber dos cosas. Uno, cuánto es lo que podían retirar, y segundo, cuál es el efecto que tenían la pensión en el futuro. Hay que considerar, señora Presidenta, por su intermedio, que la reserva técnica en su origen no está concebida para hacer una información de fácil conocimiento de las personas. Porque el modelo de renta vitalicia, la reserva técnica, no es equivalente al fondo que tiene un comportamiento cuando es de propiedad de la persona, sino que esta es una exigencia regulatoria sobre la cual hay algoritmos, sobre la cual hay una serie de consideraciones que va variando además en el tiempo y que es una exigencia que de capital que tiene que tener la compañía para efectos de cumplir una obligación regulatoria. Esa es la dificultad. Es siempre perfectible y acá sí. Pero señor García, sin tratar de polemizar, ¿no? Porque yo creo, nosotros queremos entender. Entonces, a mí me resulta muy extraño, ¿no es cierto?, que uno pudiera saber cuál es el porcentaje que puedo retirar sin tener claro cuál es la base de cálculo. ¿Sí? Entonces, me parece extraño que solo a mí me den cuenta de cuánto es lo que yo voy a disminuir a partir del 10% mi renta, mi pensión, pero en ninguna parte. Y esa es la queja del pensionado. Nosotros estamos transmitiendo la queja de los pensionados, de no saber cuál es la reserva técnica que es la base de cálculo, porque con lo que usted me dice, yo podría entonces plantear que para unas aseguradoras puede ser de una forma, para otras aseguradoras de otra. Entonces, si usted me dice que no, entonces yo quiero saber, para este caso, cuál es, porque ¿sabe? Lo que planteaban también las aseguradoras es que después del retiro, iban a entregar la información de la reserva técnica. Entonces, no se lo entregaron antes y no se lo entregaron después al asegurado. Y es la base de su cálculo. Entonces yo quiero saber por qué. Y quiero saber por qué ustedes no supervisaron que eso tan importante, que era parte de la base de cálculo de la transparencia del asegurado, no estuviera dentro de la información que se le entregara al pensionado. Eso queremos saber. Sí, por su intermedio, señora Presidenta, explicarle que efectivamente cuando usted ve de partida, no hay distintas maneras de estimar la renta vital, la reserva técnica. Es una condición regulatoria que aplica para todas las compañías igual. Eso como, yo me imaginé lo mismo. Regla general, sí. Y segundo, efectivamente cuando usted mira el monto potencial de retiro, evidentemente va en relación a lo que efectivamente la persona tiene en su reserva técnica. No lo dice expresamente para tratar de simplificar la lectura del monto que puede retirar la persona, pero se desprende simplemente cuando usted evalúa cuál es el porcentaje y el máximo que puede retirar la persona, se puede llegar a esa conclusión. Yo sé que no es tan simple para muchas personas, pero sí se trató de simplificar. Pero usted encuentra correcto que el pensionado que tiene derecho a hacer este retiro no sepa cuál es su base de cálculo y que solo unilateralmente a través de la aseguradora yo tenga que decir, ¿no es cierto?, que es correcto el cálculo que ellos hicieron. Y la pregunta es, ustedes como supervisores, ¿no es cierto?, como reguladores de esto, no se dieron cuenta que esto era importantísimo para la transparencia del proceso. Adelante. Se permite, por su intermedio, perdón. Por su
intermedio, señora presidenta, para responder su pregunta desde el punto de vista Sí, jurídico. para que se identifique, por favor. Hay que identificarse para el asunto del acta. Sí, José Antonio Gaspar, director general jurídico de la Comisión para el Mercado Financiero. Sí, aquí, complementando la respuesta respecto del contenido de la información, además hay un punto acá que es la responsabilidad que evidentemente tienen los fiscalizados de la Comisión para el Mercado Financiero aquí a proporcionar la verificación del cumplimiento de esta norma. O sea, para responder directamente la inquietud que ustedes nos plantean, no es baladí para un fiscalizado, eventualmente si se detecta cualquier irregularidad, que entiendo la preocupación que ustedes legítimamente manifiestan, si aquí la información es unilateral de la compañía de seguro y habría un riesgo eventual de que esa información fuera, perdonen la franqueza, falsa, ahí hay un punto en cuanto a la responsabilidad a la cual se enfrentan los fiscalizados de la Comisión para el Mercado Financiero al proporcionar alguna información así al respecto. En ese sentido, por eso la dinámica fue en cuanto a, primero objetivo regulatorio, dado los parámetros que ya se han señalado, proporcionar una información a la vez lo más clara posible y concreta al fiscalizado. ¿Qué fue el objetivo ya señalado para vuestro conocimiento? Si eventualmente hubiera algún caso, y que por lo menos nos ha tocado monitorearlo, como se ha señalado respecto de algún caso en el cual cuál fue la base de mi cálculo, está, como describió el director general García, de que no es una fórmula, sino que hay una fórmula única, y que entonces ahí se va monitoreando y fiscalizando de que la información de la reserva técnica corresponde a los parámetros normativos fijados por la Comisión para el Mercado Financiero al respecto para cumplir que se cumplan los contratos, y que eventualmente, si es que hay alguna situación que hasta el momento no se ha detectado con los reclamos que hemos aludido anteriormente que se han fiscalizado, guarda proporción entre la información proporcionada por la compañía al pensionable con la información que proporciona la compañía que tiene de reserva técnica, y que nosotros verificamos el cumplimiento normativo de cómo se calculó esa reserva técnica para el cumplimiento de todos los contratos de renta vitalicia dados por esa compañía. Entonces, ese es el mecanismo, de acuerdo a las facultades que tenemos para fiscalizar y eventualmente responder ante alguna irregularidad que se detecte por su intermedio, señor presidente. Señor Gaspar, si me permite, ¿qué voy a reclamar, no? Si no tengo la información. O sea, ¿qué voy a reclamar si eso no es la reserva técnica o el monto a descontar? Si no tengo algo que es mínimo y que lo plantea la reforma constitucional, la base de cálculo por la cual yo necesito saber si tengo ese 10%. O sea, a mí me parece de verdad que no corresponde. Lo primero que debería haber ocurrido es la información que se le daba al pensionado, era decir, esta es su reserva técnica, a partir de esa su reserva técnica, la UF que tiene, su pensión que tiene, este es el 10%, ¿no? Y a partir de eso se produciría el descuento de su pensión. Pero a mí de verdad que me parece increíble, increíble que no se le haya exigido algo tan primario, ¿no? Primario, como es la base de cálculo de lo que yo pueda retirar. Entonces, ¿qué garantía tengo yo hoy día, ¿no es cierto?, como diputada y como representante de precisamente algunos de rentas vitalicias, de que esa base de cálculo es la que corresponde? ¿Quién va a hacer ese? Lo que debería ocurrir hoy día es la exigencia de ustedes de enviar a cada afiliado que tiene rentas vitalicias cuál es su reserva técnica, cuál fue su reserva técnica original y cuál es la reserva técnica que hoy día tienen a partir del retiro. Eso es lo que debería ocurrir, porque si no es transparencia lo que estamos hablando. Perdón, señora diputada. Como explicamos antes, este proceso había que sacarlo adelante rápido y en forma simple. En una primera etapa, los pensionados por renta vitalicia tenían que entregar una solicitud para que las compañías de seguros le informaran cuál es el monto al cual tenían derecho a retirar. Y eso es exactamente responsabilidad
de acuerdo a la ley de las compañías de seguros. Las compañías de seguros son las que tienen que informar correctamente cuánto es el monto a retirar, que equivale a un porcentaje de la reserva técnica. Ahora, si alguna compañía no hicieron bien esto, nosotros tenemos facultades de subvisión ex post. Y frente a cualquier reclamo de personas que estimen que su reserva técnica debió haber sido mayor o que el monto que se les informó que podían retirar no era el que ellos pensaban, pueden efectuar el reclamo y nosotros tenemos facultades de subvisión. Diputado Amaro Labra, ¿usted tiene alguna pregunta? Bueno, sigo con la misma inquietud. Yo quisiera saber, se supone que cada una de las compañías informó a su cliente, en este caso, de la reserva técnica. Eso es lo que se supone que se hizo. Y que la Comisión para el Mercado Financiero, de alguna manera, si no cumplen eso, tiene, según lo que escucho decir a don, ¿cierto? Podría sancionar, porque esa es la función, ¿no? Lo que yo no entiendo, ¿cuál es el problema que se conozca, que se agregue, por ejemplo, esta tabla? Yo sé que no se hizo, pero se puede hacer. Y podría haber más gente que tendría la información de su reserva técnica antes y después del retiro. Porque si no se produce un problema serio de transparencia para poder tomar decisiones. Si se deja en el aire, uno no puede tomar la decisión porque queda como pensando que algo va a pasar. Y yo entiendo que, yo les pido que se pongan en la situación de las personas que no son expertos como los que están sentados en esa mesa y que no tienen los elementos suficientes. Entonces, la idea es que los expertos, como ustedes, y las expertas, si hay alguna presente, tengan la capacidad de poder mostrarle a todas las personas, a la mayor cantidad, cómo tomar la decisión bien. Y según los datos que yo entiendo, son 140 personas las que pudieron hacer ese trámite. El tener acceso o reclamar, decir, mire, yo quiero, no se me informó sobre esto. Pero si el dato está tan claro como el ejemplo de la UEF, del monto a retirar antes, de esa tablita, con un agregado, además de las reservas técnicas que se hicieron antes y después. Ahora yo no sé, a lo mejor es un problema, les provoca un problema a ustedes en la toma de... a ver, ¿perjudica al mercado financiero la información? Eso es lo que quiero saber. Si los perjudica o no a ustedes, al mercado financiero, que es como... está perjudicando de alguna manera esa información al mercado financiero, por eso es tan difícil de entregar. Eso, si me lo pueden aclarar, sería hermoso que me lo pudieran entregar. Muchas gracias. Yo primero quiero hacer el comentario, ¿no? Que esto es gravísimo, a mi juicio, ¿no? Esto es gravísimo, porque sí se tuvo la posibilidad de tener tiempo, ¿no?, para hacer esta tabla, que me parece espectacular, porque es información para el afiliado. Sin embargo, la base de cálculo para poder tener precisamente la tabla no se entrega, y es un número único y absoluto por cada afiliado. Es mucho más complejo, ¿no?, tener esa base, tener esa tabla. Entonces, yo no sé si la Comisión para el Mercado Financiero, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con esta información, porque la primera conclusión, don Álvaro, la falta de transparencia en el proceso, porque el proceso comienza con la reserva técnica, por estar consciente de esa reserva técnica, de parte del afiliado, como de parte, ¿no es cierto?, de la propia Comisión para el Mercado Financiero. ¿Y cómo termina esa reserva técnica a partir del retiro? El cuantificar cómo termina esa reserva técnica. Entonces, usted se da cuenta, don Joaquín, ¿qué ocurriría si tuviéramos hoy día que darnos cuenta que la base de cálculo fue mal hecha? ¿Fue mal hecha? ¿O que no corresponde, ¿no es cierto?, a lo que planteó la aseguradora?
es gravísimo lo que estaría ocurriendo. Entonces, si fuera posible que usted pudiera solicitar que se le entregara a los afiliados la reserva técnica original, como la reserva técnica que ha quedado ahora, ¿no es cierto?, en el sistema para cada uno de los pensionados que retiró su 10% de renta vitalicia. Para que pueda responder don Joaquín, o quien estime conveniente de su equipo. Señora Presidente, con su permiso, le voy a dar la palabra al vicepresidente de la Comisión, señor Kevin Cowen. Señora Presidenta, buenas tardes. Buenas tardes. Me acaban de cortar la cabeza, ahí está. Gracias. A ver, creo que es importante aclarar un par de puntos que se han dicho acá para que no quede ninguna duda en la comisión investigadora. La primera es que la reserva técnica es un cálculo que las compañías tienen que hacer con estricto apego a la norma y parámetros que la Comisión para el Mercado Financiero va generando a través del vector de descuento, que es una tasa de descuento, y la tabla de mortalidad, que es una tabla que se genera en conjunto. Entonces, esos son los insumos que le provee el supervisor y no puede tomar, elegir algún otro insumo. Hay una fórmula que establece la normativa y lo que tiene que incorporar la compañía de seguros simplemente a esta fórmula es cuál es la pensión que le está pagando a cada pensionado y por lo tanto efectivamente distintos pensionados tienen distintas reservas técnicas. Entonces, a su pregunta de que si acá hay espacio de ambigüedad o espacio de imprecisión respecto a cuál es la reserva técnica, esto es algo que es responsabilidad absoluta de la compañía de seguro, de su directorio de calcular, porque es parte de lo que la Comisión para el Mercado Financiero utiliza para supervisar que las compañías antes del anticipo hayan configurado suficiente capital para respaldar estas pensiones. Y eso obviamente algo que nosotros dentro del proceso de supervisión general de las compañías de seguro miramos con particular atención porque efectivamente, incluso antes de la discusión que nos convoca hoy, eran parte central de nuestro rol supervisor. Entonces esto es algo que la Comisión supervisa en forma. Eso es lo primero, señora Presidenta. Segundo, la información que se le pidió a las compañías entregar a los pensionados en el proceso del anticipo extraordinario que estamos discutiendo hoy, es la información que nosotros estimamos era más importante para que ella pudiera hacer, pensionados y pensionadas, el cálculo más cuidadoso respecto a la conveniencia de tomar esta decisión, que efectivamente responde a una decisión que tiene que validar su situación individual actual, la situación por la cual pasa su familia, con efectivamente los efectos de largo y mediano plazo por su pensión. Entonces, por cierto que es una decisión de suma importancia. Entonces, en ese contexto, lo que buscamos fue instruir a las compañías de que le pasaran el set de información en la tabla que acaba de escribir el señor García y que está en el oficio que nosotros le mandamos la semana pasada, el set de información que nosotros consideramos que la persona necesitaba tener sobre la mesa para poder decir. Entonces, ese set de información lo que tiene, como usted bien resumió, es la pensión actual. Están las 10 filas del porcentaje de anticipo y después están los montos a anticipar. Esos montos a anticipar vienen configurados entonces el 10% del monto, si la línea es 10% y el monto a anticipar es 62, se extrae implícitamente que la reserva técnica es 10 veces el monto a anticipar. Nosotros en ese momento consideramos que lo más importante era tener la información de cuál era lo máximo que podía anticipar, y hay una relación lineal entre ese monto máximo y la reserva técnica, y por sobre todo cuál era el impacto de esto sobre la pensión futura que está en las últimas las dos tablas. Esa era la información que nosotros consideramos que la persona, recuerden señora diputada, que lo primero es que la persona mostraba interés en poder anticipar, se le enviaba esta información, tenía tiempo para revisarla, y nosotros en ese momento consideramos que esa era la información que la persona tenía que tener sobre la mesa, y si consideraba que era necesario una aclaración respecto al monto a anticipar, estaba a la disposición de contactar a la compañía de seguro para validar eso.
¿Qué es lo que estamos pensando en la reserva técnica? Solo para aclarar, la reserva técnica es básicamente el valor presente de la pensión hacia adelante, ¿cierto? Entonces, una estimación de cuánto la compañía tiene que pagar hacia adelante, entonces, eso dicho sea paso del concepto que está detrás. Entonces, lo que nosotros buscamos era que esa información la tuviera, que la persona tuviera tiempo para decidir y que le quedara absolutamente clara las consecuencias de esa decisión. Entonces, en este caso particular, que está puesto como ejemplo en el oficio, si la persona anticipaba las 62 UF, su pensión bajaba de 198.000 a 178, que es lo que pensamos que era la información más importante desde la perspectiva del pensionado. Entonces, coincidimos con usted, que acá es una decisión importante. Nuestro juicio fue que en este momento esta era la información que mejor ayudaba al pensionado a tomar esa decisión. Gracias, diputada. Sí. Yo lo único que me gustaría plantear, y es ser absolutamente reiterativa, ¿no? Que precisamente por ser una decisión que el pensionado tenía que tomar, y porque, según sus propias palabras, ¿no? Aquí no hay espacio de ambigüedad. Y como no hay espacio de ambigüedad, tiene que ser una sola cifra, dado además, ¿no es cierto?, que está bien caracterizada por ustedes. Lo segundo es que es una particular atención de parte de ustedes en todo lo que tiene, y que usted dijo que era central en la supervisión. Y como algo que es central en la supervisión, que no tiene ambigüedad, que la base de cálculo para la toma de decisiones no está puesta en la información que se le entrega al afiliado. O sea, ¿cómo es posible que no esté? O sea, yo no sé si ustedes harían un negocio, ustedes harían un negocio, cualquiera fuera, particular, privado, público, en que ustedes no tuvieran la base de ese negocio. ¿Cuánto voy a colocar en el negocio? No está esa información. Y tampoco está ni antes ni después. Entonces, me parece, primero extraño, pero además me parece de una falta, o sea, cuando usted me dice no hay espacio de ambigüedad, es particularmente la atención que nosotros tomamos como Comisión para el Mercado Financiero, pero además dice, es parte central de nuestra supervisión. O sea, esto no es menor, esto ustedes lo saben. Pero quien no lo sabe es quien tiene que tomar la decisión, que es el afiliado, que es el asegurado. Entonces, ¿cómo tomo una decisión de algo que no sé y que solo lo sé unilateralmente a través de la asegurada? Me parece extraño. Como también me parece extraño, ¿no?, que en los contratos no salga ni una palabra que ya los fondos no pertenecen al afiliado. También me parece extraño. Bueno, yo no sé qué acción va a tomar usted futura, don Joaquín, en relación a la información que necesitan los usuarios, porque a lo menos debería haber, ¿no es cierto?, una circular en que dijera, aquí, esta fue el monto que usted, ¿no es cierto?, tenía ¿no es cierto?, la base de su cálculo, y esto fue lo que quedó. A lo menos deberían tener esa información los afiliados, pero que cierto grado de certeza que lo que hicieron fue correcto. Bueno, Señor diputado, supongamos que nosotros le hubiésemos pedido que informaran la reserva técnica, lo cual tenía algunos problemas por la escasez de tiempo, pero supongamos que lo hubiésemos pedido. Esa información habría sido exactamente 10 veces el monto arbitral. No sé cuánto más habría ayudado esa información. Yo creo que lo que usted está afirmando es que a lo mejor las compañías no informaron bien cuánto era el monto a retirar, porque ese monto a retirar, la sospecha es que no correspondía a la reserva técnica. Eso es algo que siempre podemos fiscalizar, y esa fiscalización siempre se debe hacer a posteriori y no anteriormente. Pero lo que quiero decir es que si las compañías están haciendo bien su trabajo, el monto a retirar habría sido exactamente el 10% de la reserva técnica. Y nos habría llegado mucha información. Diputado Labra. Sí, Presidenta, don Daniel, si no estoy equivocado, don Daniel García se adelantó en la respuesta de lo que yo voy a preguntar, porque me pareció escuchar al señor Gaspar, don José Antonio, decir que era el 10% correspondía al valor de la reserva técnica, 10 veces más. O sea, en el ejemplo que tenemos,
debería ser 18 millones, si no me equivoco, en la reserva técnica. Lo que indudablemente había más gente que se le hubiese ocurrido preguntar. Podría ser que a un montón de gente se le hubiese ocurrido preguntar sobre si estaba bien hecho el cálculo de la reserva técnica. Si no está el dato en el ejemplo, es más difícil que a alguien se le ocurra preguntar. Eso él mismo lo dice. Puede ser que haya sido importante o no. Yo creo que es importante. Es importante y la gente podría haber pensado, las personas en realidad, la gente ya, superemos el asunto de la gente y hablemos de personas. Las personas podrían haber preguntado. Y se puede preguntar ahora y se puede fiscalizar ahora. Si corresponde a la reserva técnica, pero ya el dato no está puesto tan claro con el cuadrito hermoso, repito, porque es muy buena información, pero creo que faltó eso que usted presenta, lo hizo muy bien, y realmente puede ser muy complicado, puede ser muy grave. Y tenerlo después es peor todavía. Yo sé que hay falta de tiempo, nosotros carecemos de tiempo para poder ver estos mismos temas. Estamos hablando sobre un oficio re importante y tenemos nada de tiempo para poder analizarlo concretamente. Y lo que dice usted, los contratos también es importante que lo aclaremos, porque no se mencionan cosas que son importantes en la discusión que tenemos que tener en esta comisión investigadora. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, diputado Labra. Ofrezco la palabra a don Joaquín en relación a las otras preguntas que realizaron los diputados. Pero quiero insistir, digamos, de que si hubiésemos pedido que se incorporara la reserva técnica, esta no haría sido otra que X veces el monto informado a anticipar. No habría sido distinto, no habría agregado información. Lo que usted puede pretender es si ex post, cómo fiscalizar si acaso se informó bien la reserva técnica. Pero en la solicitud inicial no habría llegado información. ¿Podemos ir a las demás preguntas? Sí, solo a mí me llamó la atención en su oficio que envió a la aseguradora que fuera el último punto que usted tratara en relación a las reservas técnicas. Yo pensé que iba a ser el primero porque era la base de cálculo, ¿no? Pero bueno, vamos a chequear, ¿no es cierto? Y yo creo que tiene que ver con la fe pública y sobre todo en un sistema tan importante como la reserva, como las pensiones por renta vitalicia. Y será función de ustedes poder chequear cada uno de los retiros. Don Joaquín, le ofrecemos la palabra en relación a las otras preguntas que hicieron los diputados. Hay varias preguntas. Voy a tratar de seguir el orden en el cual fueron hechas, digamos. Sí. La segunda pregunta entiendo que tenía que ver con el funcionamiento de nuestra supervisión. Y básicamente las consultas que nos hicieron, que recibimos de los pensionados respecto al retiro rental de Alicia. Entiendo que esa es la pregunta, ¿no? Eran las consultas que teníamos con la esa es la tercera. Perfecto. Usted se refería entonces a los oficios que tenemos, a los oficios vinculantes que tenemos con la Superintendencia de Pensiones. Esto lo va también a tomar el director general García. Muy bien. Por su intermedio, señora presidenta, efectivamente, como establece la legislación y como lo explicamos en las sesiones anteriores, hay normativas que expresamente mencionan la necesidad de una emisión conjunta o una consulta, ¿no? Y es así como, por ejemplo, la norma carácter general 398, donde se fijan las condiciones de las tablas de mortalidad, una norma conjunta que naturalmente requiere una digamos, un trabajo conjunto de origen, entonces requiere la concurrencia de ambas entidades, Superintendencia de Pensiones y Comisión para el Mercado Financiero. En el caso de la norma general 221, que imparte instrucciones sobre asesoría previsional,
es una materia también que daba cuenta, esto antes de la ley de agentes, que teníamos que tener un registro conjunto y por tanto de los asesores previsionales y por tanto también requería la concurrencia de ambos organismos. La norma de carácter general 226, que establece relaciones comunes de la relación con cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos, ahorro previsional voluntario, es una materia que también es de conjunto con la Superintendencia de Pensiones. Lo mismo ocurre con la norma de carácter general 227, que hace la diferencia respecto al anterior que mencioné, respecto del ahorro previsional voluntario, pero de carácter colectivo. Lo mismo ocurre con la norma de carácter general 244, que establece la forma y plazo en que la Tesorería General de la República efectúa el pago de la bonificación establecida en el artículo 20 del Decreto Ley 3500 y su devolución por parte de la administradora de fondos de pensión, norma específica. Tenemos una serie de circulares también que son de carácter conjunto, la 1828 que regula la garantía estatal por pensión mínima, la 1928 que establece las obligaciones de las compañías de seguros respecto a las pensiones solidarias, la 2045 que establece las regulaciones comunes de obligación de la administradora de fondos de pensiones, compañías de seguros, mutualidad de empleadores, respecto a la determinación y pago de los beneficios y exención de la cotización legal de salud. La circular 2084, que establece regulaciones comunes relativas a obligaciones de las administradoras de fondos de pensiones, compañías de seguro y mutualidades y el Instituto de Previsión Social respecto a la determinación y pago de beneficios relativos a la rebaja del 5% en la cotización legal de salud. El artículo 45 de la ley del Decreto de Ley 3500, que requiere que la ASP y la CMF fijen anualmente las comisiones máximas para ser cobradas por los fondos de pensiones. Y la normativa recientemente, y esta es la última, Presidenta, en términos cronológicos, que fue de trabajo conjunto, que fue la normativa conjunta que regula la CMF y la ASP respecto de la regulación para los asesores financieros previsionales, que es la figura que se deriva de la ley de agentes. Este es un barrio muy general, señora Presidenta, de cuáles son las materias que expresamente la ley establece que tenemos una acción conjunta para la emisión de dichas normativas. Ahora, dicho eso, usted comprenderá también, señora Presidenta, por su intermedio, que cada una de estas normas establece un marco de acción que tiene que supervisarse y si la norma es de carácter conjunto, evidentemente la supervisión de esta norma posteriormente requiere una coordinación con la Superintendencia de Pensiones, lo cual naturalmente también se desarrolla. Muy bien, entonces para que puedan ser enviadas esa información, porque queremos establecer el nivel de relación y de cooperación y yo diría de articulación entre ambas instituciones. Así que si por favor lo pudiera hacer llegar, los oficios, ¿no es cierto? Y que posteriormente pudiera ser analizado por bibliotecas nuestras para ver los niveles de coordinación que se tienen entre ambas instituciones. Muchas gracias. Digamos un oficio anterior con esa información, lo podemos reenviar. No, si puede, yo creo que no está la información desde el punto de vista de cuál es la información que se entregó desde una y otra institución en relación a la coordinación del tema. Solo el oficio. ¿Sí? Okay. Sí. Enviamos información. Después, fiscalización y sanciones. Señora Presidenta, ¿continuamos con las preguntas? Sí, por favor. Sí, don Joaquín. Después, la otra pregunta entiendo que tenía que ver con las infracciones más frecuentes de compañías aseguradoras y las sanciones más frecuentes. Por su intermedio, señora Presidenta, mencionar que acá la pregunta suya era cómo operaba el sistema de fiscalización, si era a requerimientos, si era por denuncias, si era por reclamaciones, cómo opera con la Contraloría General de la República. La respuesta es todas las anteriores, porque actuamos de oficio en ciertas materias que en función de una matriz evaluamos cuáles son actividades que pueden ser más complejas desde el punto de vista de la supervisión para los pensionados, para las personas que suscriben una pensión, por ejemplo, en el momento en que contratan, en fin, como también operamos en función de reclamos, que personas que presentan reclamos sistemáticos sobre ciertas materias que puedan ser objeto de una sanción, y finalmente también operamos frente a reclamaciones, no solamente denuncias, digamos, específicas.
Entonces, lo cierto es que nuestros inputs para el desarrollo del proceso supervisor requieren procesos internos que van determinando riesgos, actividades de cosas donde las cuales ponemos atención. Segundo, reclamos que recibimos y que nos dan input para poder evaluar conductas que puedan ser contrarias a la normativa. Y tercero, denuncias concretas de mala práctica de alguna entidad. Esas tres son los insumos que tenemos. ¿Cuál es la actividad sancionatoria que tiene la Comisión para el Mercado Financiero? La Comisión para el Mercado Financiero tiene una estructura, ustedes saben, que tiene separada la función de sanción de la parte de supervisión. La parte de sanción tiene una unidad de investigaciones independiente que desarrolla su labor asegurando las condiciones del debido proceso. Pero dicho lo anterior, desde el año 2018, que es cuando empieza a funcionar la Comisión para el Mercado Financiero, se han sancionado 24 compañías de seguro de vida. Esto no incluye, señora Presidenta, por su intermedio, 13 o 14, no recuerdo el número exacto, de sanciones que hemos hecho en conjunto con la Superintendencia de Pensiones para asesores previsionales. Eso es aparte. Pero solo compañías de seguros se han sancionado 24 compañías. ¿Cuáles son las temáticas? Algunas dicen relación con materias de solvencia o materias vinculadas a la supervisión prudencial. Por ejemplo, el no cumplimiento de algunas condiciones regulatorias, de inversión, en fin, ese tipo de materias en una línea. Hay otra línea que tiene que ver con adecuadas resoluciones de conflicto de interior al interior de las compañías, por ejemplo, operaciones con partes relacionadas. Esas también han sido materias que han sido objeto de reproche administrativo y que están discutiéndose en tribunales, y otra, la mayor parte ha fallado a favor del criterio de la CMF. Y hay una tercera línea que tiene que ver con básicamente temas de conducta del mercado, que básicamente entiendo que es lo que a usted le interesa que levantemos. Y ahí las temáticas fundamentalmente han sido una publicidad, que las condiciones de la publicidad de las compañías en la venta del producto sea consistente con el producto que finalmente entregó, que hay casos bien claros. Por ejemplo, sancionamos compañías de seguro de vida que vendían, publicitaron un seguro de vida que era hasta los 99 años y resultó ser de que cortaron la vigencia antes de esa edad, y nosotros aplicamos una sanción importante a una entidad que después además viene el CERNAC, que toma esa sanción nuestra. Nosotros por ahí tenemos que enviarse a la CERNAC, y lo que hace CERNAC es tomar nuestra sanción y ve si del reproche administrativo se desprende algún perjuicio para los consumidores, que ellos son los responsables legalmente de perseguirlo, y así lo hicieron en el caso que yo menciono. Otra línea importante es con incumplimiento de las obligaciones que le asisten a las compañías de seguro en cuanto a su rol de asesoría, que les establece nítidamente el decreto de ley 251 cuando venden una pensión. Y ahí sí también hemos aplicado sanciones a varias compañías, básicamente porque esa obligación que les asiste a las compañías no fue cumplido como correspondía, y insisto, aplicamos sanciones en esa línea también. Pero como le digo, solo compañías de seguro desde el año 2015 se han aplicado sino que se han aplicado 24 sanciones. Esas sanciones van desde censura hasta multas por 3.000 UF, dependiendo del tema que haya sido el reproche administrativo que se le haya aplicado a la compañía. Después, la próxima pregunta se refería a la rentabilidad que tenían las aseguradoras. Yo no tengo aquí esta información, de la información de rentabilidad de las aseguradoras en los últimos años, pero también se la podemos proporcionar, señora Presidenta. Muy bien. ¿Y que nos envíe? ¿Tiene información de cuánto están pagando de pensiones ahora? ¿Cuántas pensiones pagan? 600, por su intermedio, señora Presidenta, se están pagando alrededor de 645.000 pensiones de renta vitalicia todos los meses. Lo que habíamos planteado era cuánto es lo que han recibido las aseguradoras, ¿no? Un poco para tener las cifras gruesas, como muy parecido a lo que tenemos en el sistema de AFP. ¿Cuántos son los que ha recibido desde los afiliados el sistema de renta vitalicia? ¿Y cuánto ha entregado efectivamente en pensiones? Entonces, yo creo que sería muy interesante de poder revisar, como lo hacemos además permanentemente con el súper de pensiones, ¿no? Tener estas cifras gruesas de lo que significa
los afiliados, no el número, cuánto ingresan, montos de recursos, de dinero, cuánto es lo que efectivamente se ha pagado, por lo tanto yo podría destinar cuánto queda por pagar, y la rentabilidad de estas empresas, ¿no? de estas aseguradoras. Eso, Joaquín. Igual que lo anterior, señora presidenta, le vamos a proporcionar esa información a la brevedad. Muy bien. Y envíenos también lo que acaba de decir el señor García, ¿no? Porque vamos a ir sistematizando la información para poder concluir los distintos capítulos de investigación de la comisión. ¿Alguna otra pregunta que quede por responder alguna otra pregunta que quieren hacer los diputados? Perdón, presidenta, tenía otra pregunta más que nos hizo usted. Tenía que ver con el informe de la Fiscalía Nacional Económica. ¿Y qué hicimos nosotros para asegurar una mayor transparencia a los pensionados, a los futuros pensionados? Yo creo que el señor García también está mejor preparado para responder esa consulta suya. Oye, el señor García lo tenemos en esta comisión y lo tenemos también en la Comisión de Constitución permanentemente. Así es. Por su intermedio, señora presidenta, el objetivo de la modificación del año 2019 básicamente era, y está explicado en detalle, no voy a leer lo que está acá para que lo puedan ver con detención después, pero básicamente tenía como objetivo unas conversaciones preliminares que tuvimos durante el año 2018 con la Fiscalía Nacional Económica cuando ellos estaban haciendo el estudio. Y lo bueno fue que era súper coincidente el diagnóstico que teníamos tanto la Superintendencia de Pensiones como nosotros respecto de lo que estaba visualizando la Fiscalía Nacional Económica en cuanto a los ajustes que había que hacerle al mecanismo, al certificado de oferta que recibían los pensionados para efectivamente poder ser más claro. Nosotros entendemos que esta es una información que muchas veces es compleja. Y básicamente desde la perspectiva nuestra, uno de los focos de atención prioritarios está en la supervisión efectivamente que hacían los asesores previsionales, más allá de la calidad del certificado, de cómo prestaban esa asesoría. Asesoría que prestaban asesores previsionales por un lado y las compañías de seguro cuando vendían a través de sus agentes de venta por otro. Entonces ahí el elemento central fue buscar simplificar la información, clarificar los elementos centrales que tenía que visualizar la persona y finalmente también dar cuenta de los distintos trámites que tenía que cumplir la persona para suscribir una pensión. ¿Cuáles fueron los principales cambios? Primero, una cuestión que suena como bastante natural hoy, no estaba contenido en el año 2018 como era que se expresaran los montos de pensión en pesos. Estaban solo en UF, ¿no? Cifra que para algunas personas puede ser no tan familiar y por tanto se ponía en UF, pero también se ponía en peso, se expresaba en peso en la pensión. Segundo, incorporamos un certificado de aceptación que significa un cambio muy relevante porque la persona se visualizaban las distintas ofertas que llegan a través del certificado de oferta, pero vienen rankeadas de la mejor oferta de pensión a la más mala. Lo que nosotros hacíamos con este certificado de aceptación, y que quedó en la norma hoy día opera, es que la persona cuando firmaba por una pensión distinta de las más altas, expresamente firmara que estaba consciente que estaba optando por una pensión menor y que anualizada podía significar 400, 500, 600 mil pesos dependiendo del monto de la pensión, que iba a dejar de percibir año a año por digamos, preferir una pensión de una compañía que estaba en una línea más abajo. Ahora, eso también es parte de la libertad de elección que tienen las personas porque puede haber privilegiado una u otra compañía en función de variables distintas de solo el monto. Por ejemplo, la clasificación de riesgo que tenía la compañía o el riesgo implícito que tiene el cumplir las obligaciones de pago. Gracias a Dios, nosotros en la industria, digamos, en el sector que supervisamos, en general las clasificaciones de riesgo de las compañías en cuanto a solvencia, nuestro leitmotiv de supervisión acá son adecuadas. Pero aún así establecimos de manera clara a través de colores
en esta modificación del certificado, que también lo reparó la Fiscalía Nacional Económica, que la persona pudiera identificar a través de un verde más claro o se fuera oscureciendo el color cuál era la clasificación de riesgo que tenía la compañía que estaban eligiendo. Finalmente, la tercera línea de cambios más relevante a mi juicio, señora Presidenta, independiente que tiene varios detalles más que contenimos en el oficio que le explicamos, tiene que ver con visibilizar algo que antes no era visible, que era el costo de intermediación que potencialmente tenía que pagar el pensionado cuando suscribía una pensión y había un intermediario, ya sea una agente de venta de renta vitalicia o un asesor previsional. Antes del cambio, cuando había un agente de venta, el agente de venta tiene un monto máximo de comisión que puede cobrar y lo que hacía era que la persona entraba por el, digamos, por el agente de venta y todas las ofertas de pensión se le incorporaba el equivalente a que hubiera un costo de comisión. Lo que se hizo a partir del año 2018 es distinguir este costo y solo aparece el costo de comisión para el caso del agente de venta que entra con la oferta. Esto que es lo que hace que la persona visualice cuál es el costo, que puede ser bien significativo, porque hasta ese momento podía llegar a ser hasta el 2% del monto de la prima, con un tope en UF de 90 UF, entiendo que es el tope. Eso visualiza efectivamente que hay un costo y además visualiza otra cosa que es muy importante y está en todas las leyendas que incorporamos en el certificado, que la persona puede no pagar ese monto y puede hacerlo independientemente o puede hacerlo de manera, digamos, directa en una compañía de seguro o en una FP si es que opta por un monto, por una modalidad de retiro programado sin pagar ninguna comisión. Ese set de cambios fue básicamente lo que también sugirió la Fiscalía Nacional Económica. La Fiscalía Nacional Económica también sugirió otros ajustes, pero aquellos ajustes dicen relación más bien con cambios legales que ya no estaban en el ámbito de competencia de la Comisión Federal del Mercado Financiero y entendemos de que fue también parte de los insumos que se consideraron cuando se propuso en alguna de las instancias los ajustes dentro de una reforma previsional. Eso muy bien. Muy bien, nos quedan 5 minutos. No sé si algún diputado quiere hacer uso de la palabra. Porque, ¿no? Yo solo voy a insistir que todavía no se responde, a lo mejor lo hicieron por escrito, no lo sé, en relación, ¿no es cierto?, a las ofertas externas. Ahí había, ¿no es cierto?, incluso por la Fiscalía Nacional Económica, ¿no es cierto?, un reparo incluso de eliminar la oferta externa, lo que planteaba la Fiscalía Nacional Económica, y fortalecer lo que tiene que ver con el SCOM, como único lugar desde el punto de vista institucional que debería, ¿no es cierto?, ser utilizado. Lo segundo que no se ha respondido y tiene que ver con el pilar solidario, que lo pregunté la vez anterior. Queríamos saber cómo está el funcionamiento del pilar solidario, el promedio de utilización de esta ayuda, ¿no es cierto?, del gobierno, cuántos son los que están en el pilar solidario hoy día y su opinión en relación a poder modificar el pilar solidario y que sea flexible precisamente a raíz del retiro. Del retiro, porque de esa forma podríamos compensar de la misma forma, en forma análoga, como se hizo en el sistema de retiros de AFP. Bueno, solo nos quedan 3 minutos. Pueden responder por escrito estas preguntas, diputado Labra. Sí. Diputado Labra, tiene usted la palabra. Quería aprovecharme de los minutos que quedan, por si me puede responder. ¿Qué significa la censura en términos de sanción a una de las compañías? Si me puede responder. Son como las censuras nuestras, no podemos hablar. Exacto. Eso quiero saber qué significa la censura. Muy bien. Le ofrecemos la palabra a don Joaquín. Las mías, por favor, por escrito. No tengo problema en que pueda hacerla por escrito. Y le voy a pedir a nuestro director general jurídico que tome la pregunta del diputado Labra respecto a la censura. Gracias. Por su intermedio, señora Presidenta, respondiendo al diputado, concretamente la censura es una de las sanciones que es equivalente quizás para la mejor comprensión a una amonestación
básicamente, a diferencia de otras sanciones que contempla la ley de la comisión, no implica ni un efecto pecuniario como multa o una suspensión de funciones, pero sí implica que es un ejercicio de la facultad sancionadora de la comisión y que tiene consecuencias, porque en definitiva es una entidad que fue sancionada por la Comisión para el Mercado Financiero en la sanción más baja, concretamente, pero que implicó una sanción semejante conceptualmente a una amonestación, señor diputado y diputado. Muchas gracias, señora presidenta. Muy bien. Don Joaquín. Sí, don Joaquín. Un solo para, antes de despedirnos, quería solamente plantearle que respecto a la oferta externa, eso es materia de modificación legal, está fuera de nuestro ámbito administrativo. Y también decirle que respecto al pilar solidario, no es materia nuestra, sino que es materia de la Superintendencia de Pensiones. Esto sin perjuicio de que se lo podamos contestar por escrito. Sí, lo que pasa es que quería preguntar el parecer de ustedes, ¿no? En relación a qué es lo que ocurre con el sistema, porque sin duda la modificación legal la vamos a conversar con el ministro de Hacienda, pero queríamos saber qué opinan ustedes, porque si uno dice el 80%, incluso ustedes mencionaron el 85% la vez anterior, la sesión anterior, que iba por un sistema paralelo, externo, fuera del institucional, bueno, o se cometen errores, ¿no es cierto? Se cometen errores en el SCOM, o algo está ocurriendo, o sea, no es normal. La Fiscalía Nacional Económica también reparó en la misma situación, incluso es más, dijo que debería eliminarse la oferta externa. Entonces yo creo que ahí debería haber una opinión de parte de ustedes más allá de la reforma legal que pudiera ocurrir. Y en relación al pilar solidario, ¿no? Es precisamente es como uno da cuenta, no solo de la aseguradora, sino qué le está pasando al asegurado, ¿no? Al asegurado. Y cuáles son los complementos que él tiene para mejorar su pensión. Pero si nos pudiera enviar la apreciación que ustedes tienen en relación a la oferta externa y el SCOM, y los números del pilar solidario, también se lo podemos pedir a la superintendencia, pero sería bueno que ustedes también nos pudieran enviar su opinión a cómo está funcionando el pilar solidario versus el complemento con la aseguradora, a diferencia del complemento de la AFP. Bueno, siendo la 17:01, por haberse cumplido el objeto de la sesión. ¿Sí? ¿Sí, don Joaquín? No, le vamos a contestar esto, pero quería pedirle por favor que el señor García ha hecho todo el trabajo, si le puede dar un minuto más Sí. Yo, que me conteste aquí, oiga, que me conteste aquí, no la Comisión de Constitución, porque ahí van a haber otra batería de preguntas. Señora Presidenta, por su intermedio, sí. Nosotros, cuando se discutió la pertinencia de hacer algún ajuste para limitar la oferta externa, estuvimos de acuerdo. Es uno de los elementos que nosotros trabajamos técnicamente para plantearlo, lo compartimos como visión con la Fiscalía Nacional Económica. Eso no obsta de que igual hay una supervisión y que la oferta externa forma parte integral del ecosistema de SCOM. Pero efectivamente, si usted quiere la opinión nuestra, nosotros hemos sido partidarios de buscar efectivamente que las compañías se jueguen en la oferta, en la primera oferta, digamos, la que aparece en el certificado, el monto que finalmente se determina para la pensión. Sí. Y eso sí es un cambio legal, no depende de nuestra facultad normal. Sí, mi preocupación es la pregunta al revés, ¿no? ¿Por qué no se la juegan en el SCOM? ¿Por qué no se la juegan en el SCOM y se la juegan más bien en el área, fuera del área, ¿no? Fuera del área, y no jugando el juego en la cancha? Entonces me preocupa eso, y la relación, digamos, una relación media extraña que se produce hacer las ofertas externas. Bueno, siendo las 17:03 y dándole las gracias, ¿no es cierto, Joaquín y todo su equipo, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos y todas. Muy amable, muchas gracias.